Hay una frase que el doctor Steven Shaffer, anestesiólogo de la Universidad de Columbia y uno de los máximos expertos mundiales en propofol, pronunció ante un jurado en Los Ángeles en octubre de 2011 que ninguno de los 12 miembros de ese jurado olvidó jamás. Dijo: «Es casi imposible que Michael Jackson hubiera podido ser reanimado, dado lo que había ocurrido antes de que los paramédicos llegaran. Casi imposible, no imposible. Casi». Y en ese casi vive la historia más precisa y más dolorosa de toda la muerte de Michael Jackson. Porque lo que Shaffer estaba describiendo no era la incompetencia de un equipo médico, era la aritmética implacable del daño cerebral por privación de oxígeno, era la física del tiempo, era el hecho médico fundamental que ningún doctor en ningún hospital del mundo, con ningún equipo disponible en 2009, podía haber revertido una vez que ese tiempo había pasado. Y para entender por qué Michael Jackson no pudo ser salvado, hay que entender exactamente qué le ocurrió a su cerebro en los minutos que nadie vio. El propofol es un depresor del sistema nervioso central. No es un analgésico, no es un sedante suave. Es un anestésico general, la misma sustancia que los anestesiólogos usan para mantener inconscientes a los pacientes durante cirugías mayores. Su mecanismo de acción es específico. Se une a los receptores GABA del cerebro, amplificando la señal inhibitoria y suprimiendo la actividad neuronal de forma generalizada. En un quirófano, ese efecto es monitorizado segundo a segundo por un anestesiólogo especializado con un equipo que mide simultáneamente la saturación de oxígeno en sangre, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la actividad cerebral y la profundidad de la anestesia. Si algo sale mal, hay respuesta en segundos. En la habitación de Michael Jackson en la mansión de Holmby Hills, la mañana del 25 de junio de 2009, el equipo de monitoreo que Murray tenía disponible era un pulsioxímetro de dedo de $275. El ejecutivo de la empresa fabricante de ese dispositivo, Bob Johnson, testificó en el juicio que el modelo que Murray usaba no tenía alarma audible y no estaba diseñado para el monitoreo continuo de pacientes. Un aparato de $275 sin alarma, en lugar del equipo hospitalario que cuesta decenas de miles en un entorno donde la diferencia entre los dos puede medirse en segundos de respuesta. Y los segundos, en el caso del propofol, son exactamente lo que determina si alguien vive o muere. El propofol causa que la persona deje de respirar. Ese es su efecto más peligroso fuera de un entorno controlado. No es un efecto secundario raro, es parte de su mecanismo de acción. En una sala de cirugía, el anestesiólogo anticipa ese efecto e intuba antes de que ocurra, manteniendo la vía aérea abierta artificialmente mientras la droga suprime el impulso respiratorio. En una habitación de mansión, sin tubo endotraqueal, sin ventilador, sin ningún dispositivo que mantenga el aire entrando a los pulmones cuando el cerebro deja de pedírselo, ese efecto es fatal en cuestión de minutos. Lo que ocurrió dentro del cuerpo de Jackson entre el momento en que dejó de respirar y el momento en que alguien llamó al 911 está explicado por la biología, con una precisión que ningún debate legal puede alterar. El cerebro humano comienza a sufrir daño irreversible aproximadamente 4 minutos después de la interrupción del flujo de oxígeno. No 4 horas, no 40 minutos. 4 minutos. Después de 4 minutos sin oxígeno, las neuronas del hipocampo, la región del cerebro responsable de la memoria y el aprendizaje, comienzan a morir. Después de 6 minutos, el daño se extiende a la corteza cerebral. Después de 10 minutos, el daño es tan extenso que incluso si el corazón pudiera reiniciarse, el cerebro que quedaría no sería el cerebro de Michael Jackson. Shaffer dijo que si Murray hubiera llamado al 911 de inmediato, Jackson probablemente habría sobrevivido al episodio,
pero con daño cerebral significativo. Esa frase contiene dos cosas simultáneamente: la posibilidad de que algo diferente hubiera podido ocurrir y la precisión de qué tan diferente habría sido ese resultado. No habría sido la recuperación completa. Habría sido Michael Jackson vivo, pero con daño cerebral permanente. Eso es lo que el tiempo perdido produjo en términos de alternativas. ¿Cuánto tiempo pasó? Esta es la pregunta central de todo el caso médico. Y la respuesta, construida a partir de los registros telefónicos presentados en el juicio, es la más condenatoria de todas las evidencias presentadas contra Murray. La llamada de Sadie Anding, la amiga de Murray en Houston, comenzó a las 11:51 de la mañana. Anding testificó que estuvieron hablando normalmente durante los primeros minutos. Luego Murray dejó de responder. Escuchó voces confusas, sonidos de alguien tosiendo, y el teléfono siendo guardado en un bolsillo. La llamada no se cortó. Quedó abierta en silencio durante varios minutos más. Eso significa que Murray encontró a Jackson sin respirar aproximadamente entre las 11:55 y las 12:00 del mediodía. La llamada al 911 se realizó a las 12:21 del mediodía. Entre esos dos momentos, entre cuando Murray encontró a Jackson sin respirar y cuando alguien con equipo real fue alertado para responder, pasaron entre 21 y 26 minutos. Schaffer dijo que Murray esperó 20 minutos antes de llamar al 911. Casi no sé qué decir. Eso es tan completamente inexcusable, dijo Schaffer. Un médico no haría eso. 21 minutos sin oxígeno en el cerebro. En términos neurológicos, eso es un horizonte de eventos. Es el punto más allá del cual ninguna intervención médica disponible puede revertir el daño. Los 4 primeros minutos son críticos. Los 10 primeros son el límite de cualquier esperanza de recuperación funcional. Después de 21 minutos, lo que los médicos del UCL encontraron cuando Jackson llegó no era un paciente en paro cardíaco recuperable. Era, como la doctora Cooper diría bajo juramento, un hombre que ya había muerto mucho antes de convertirse en su paciente. Pero el tiempo perdido en las llamadas no fue el único factor que hizo imposible salvar a Jackson. Hubo otro, igualmente documentado, igualmente condenatorio en términos médicos, lo que Murray no dijo cuando finalmente llegaron los paramédicos. Murray falló en decirles a los paramédicos sobre el propofol. Los paramédicos Seneff y Blount llegaron a la escena con la información que Murray les proporcionó, que Jackson no estaba siendo tratado por ninguna condición específica, que solo había recibido lorazepam, que no había historial de consumo de drogas relevante. Seneff dijo que eso no coincidía con la escena que encontró, porque Jackson parecía estar por debajo del peso. Tenía una gorra quirúrgica en la cabeza y había una bolsa cuadro y un soporte cerca. El protocolo de reanimación cardiopulmonar avanzada requiere que el médico de emergencias conozca qué sustancias tiene el paciente en el sistema para poder administrar los antídotos o antagonistas correctos. El flumacenil es el antagonista de las benzodiazepinas. Revierte el efecto del lorazepam y el midazolam. No existe un antagonista directo del propofol, pero conocer su presencia habría cambiado la evaluación de la situación y las decisiones sobre qué medicamentos administrar adicionalmente. Murray tenía flumacenil en la habitación, según los registros presentados en el juicio. Los paramédicos no sabían que debían administrarlo, porque nadie les dijo que había benzodiazepinas en dosis masivas en el sistema de Jackson. Y luego estaba la RCP. La reanimación cardiopulmonar que Murray intentó en los 20 minutos antes de llamar al 911 fue, según los expertos que testificaron en el juicio, técnicamente incorrecta de la única forma que importa en una emergencia médica. La descripción de los expertos del setup en la habitación de Jackson como peligrosamente inadecuado.
Murray intentó hacer compresiones torácicas con Jackson todavía en la cama blanda, con el cuerpo parcialmente elevado. El protocolo estándar requiere superficie dura y plana. Las compresiones sobre una superficie blanda pierden entre el 30 y el 40% de su efectividad, porque la energía de la compresión se absorbe en el colchón en lugar de transmitirse al corazón. Durante los 20 minutos que Murray intentó reanimarlo antes de llamar al 911, sus esfuerzos de reanimación eran entre un tercio y casi la mitad menos efectivos de lo que habrían sido si hubiera colocado a Jackson en el suelo. El doctor Charles Czeisler, jefe de medicina del sueño en el Hospital Brigham and Women's de Boston y consultor de sueño de la NASA y la CIA, aportó en el juicio civil de 2013 una dimensión adicional que completó el cuadro médico. Czeisler testificó que el coma farmacológico inducido por el propofol deja al paciente con la misma sensación de haber descansado bien, pero sin los beneficios que el sueño genuino entrega al reparar las células cerebrales y el cuerpo. Lo comparó con comer pellets de celulosa en lugar de comida. El estómago se siente lleno, pero el cuerpo no recibe ningún nutriente. Lo que eso significa en el contexto de las semanas anteriores a la muerte de Jackson es que Jackson no había dormido realmente en más de 2 meses. Murray le administró propofol durante 60 noches consecutivas antes del 22 de junio de 2009. 60 noches de anestesia que se sentían como sueño, pero que no lo eran. 60 noches en que el cerebro de Jackson nunca completó los ciclos REM, que permiten la consolidación de la memoria, la reparación celular, la regulación hormonal y la restauración del sistema inmunológico. Czeisler estimó que, traducido a un ser humano, Jackson habría muerto antes de llegar al día 80 de infusiones de propofol. Murray lo había llevado hasta el día 60 cuando intentó retirarlo. Ese intento de retiro, los 3 días del 22 al 24 de junio, en que Murray redujo o eliminó el propofol, tuvo consecuencias que el cuerpo de Jackson no podía manejar. El cerebro que había sido sedado químicamente durante 60 noches consecutivas, privado de los neurotransmisores que el sueño natural produce, experimentó algo parecido a lo que los expertos en adicción llaman rebote de privación. La imposibilidad de dormir que Jackson experimentaba esos 3 días finales no era solo insomnio. Era el sistema nervioso central de un hombre cuyo cerebro había olvidado completamente cómo producir el sueño de forma autónoma. El doctor Christopher Rogers, jefe de medicina forense de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, que realizó la autopsia, testificó que Jackson no podía haberse inyectado él mismo la dosis fatal de propofol, mientras Murray estaba fuera de la habitación, porque Jackson ya estaba demasiado sedado para hacerlo. La defensa de Murray había intentado argumentar que Jackson se había autoadministrado la dosis adicional que lo mató. Rogers descartó esa teoría con precisión técnica. Un hombre ya sedado hasta el punto de la inconsciencia no puede sostener una jeringa y administrarse medicamento intravenoso. No es una posibilidad física. Rogers también señaló que Murray no tenía equipo de dosificación precisa en la habitación de Jackson, lo que significa que, esencialmente, el médico estaría estimando cuánto propofol estaba administrando. Creo que sería fácil en esas circunstancias que el médico estimara mal y diera demasiado propofol, dijo Rogers. Esa frase, estimara mal, es la descripción más técnica y al mismo tiempo más devastadora de lo que ocurrió en esa habitación. No había bomba de infusión calibrada. No había monitor que midiera la concentración sérica del fármaco en tiempo real. Murray calculaba las dosis a ojo, basándose en la respuesta clínica que veía en Jackson, en una situación donde la tolerancia que Jackson había desarrollado después de 60 noches hacía que esa respuesta clínica
fuera completamente impredecible. La muerte de Jackson se convirtió en un punto de inflexión en cómo el campo médico ve los riesgos del uso del propofol fuera de entornos clínicos. Su caso reveló importantes brechas en la supervisión, mostrando cómo un sedante poderoso podía ser mal utilizado cuando no estaba adecuadamente regulado. El hecho de que el propofol, típicamente confinado a entornos hospitalarios, fuera usado en una habitación privada sin monitoreo ni soporte de emergencia generó amplia preocupación, llevando a restricciones más estrictas en toda la industria de la salud. Lo que la muerte de Michael Jackson cambió en la práctica médica global es concreto y verificable. Las regulaciones sobre la distribución y administración del propofol se endurecieron en múltiples estados de Estados Unidos y en varios países europeos. La posibilidad de que un médico pudiera ordenar cantidades masivas de propofol con envío a una dirección residencial, como Murray hizo con los 255 viales que ordenó a Applied Pharmacy Services entre abril y junio de 2009, fue identificada como una vulnerabilidad sistémica y fue objeto de regulación adicional. La muerte de Jackson no solo fue un caso legal, fue la evidencia clínica que demostró a nivel mundial que el propofol fuera de un hospital no es simplemente arriesgado. Es mortífero de una forma que no admite segunda oportunidad. Shaffer lo resumió con una frase que el jurado escuchó y que define todo lo que la medicina sabe sobre lo que le pasó a Jackson. Cualquier dosis de propofol es una dosis peligrosa. No dosis alta, no combinación incorrecta. Cualquier dosis, en cualquier entorno que no sea un hospital. Por cualquier persona que no sea un anestesiólogo con el equipo completo disponible. Michael Jackson no pudo ser salvado porque cuando alguien con ese equipo llegó a su lado, el cerebro que hacía 22 años había creado Thriller, que había inventado el Moonwalk, que había escrito Earth Song, ya llevaba demasiado tiempo sin recibir el oxígeno que necesitaba para seguir siendo el cerebro de Michael Jackson. 4 minutos. Ese es el margen. Y alguien lo dejó pasar 22.